Imagínate una ciudad tan poderosa que desafió a Roma, una civilización cuyo imperio se extendió por el Mediterráneo, solo para ser destruido y borrado del mapa por los romanos. ¿Cómo es posible que un imperio tan influyente desapareciera de la historia en tan solo unas décadas, que llevó a la caída de Cartago y a su desaparición total? Hoy, vamos a descubrir cómo los romanos, con su astucia y fuerza imparable, destruyeron una de las grandes potencias del mundo antiguo. Quédate hasta el final porque este relato tiene giros que te dejarán sin palabras. Bienvenidos, exploradores de la historia. Hoy nos embarcaremos en un viaje épico, desde el crecimiento desmesurado de las primeras civilizaciones, pasando por el poder imparable de Cartago, hasta su trágica caída a manos de Roma. Un relato lleno de ambición, traición, estrategias militares y batallas que definieron el destino del mundo antiguo. Pero, ¿qué causó realmente la caída de Cartago? Porque Roma, a pesar de ser un imperio emergente, logró derrotar a una civilización con siglos de historia, recursos y una poderosa flota. A lo largo de este video, te revelaremos las decisiones que marcaron su destino, las claves para entender cómo la historia de Cartago llegó a su dramática conclusión, y por qué su legado sigue siendo tan relevante hoy en día. Mantente atento, porque lo que te voy a contar cambiará tu perspectiva de la historia antigua. Si te gusta la historia y quieres saber más sobre civilizaciones antiguas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Imagina una ciudad que, desde su fundación, estuvo destinada a la grandeza. Cartago, situada en la actual Túnez, no fue solo una ciudad, fue un imperio en expansión. Fundada por los fenicios en el siglo IX AC, Cartago rápidamente se convirtió en la joya del comercio mediterráneo. Su ubicación estratégica entre Europa y África la convirtió en un centro de intercambio de bienes como el aceite de oliva, el vino, la madera y, por supuesto, el preciado estaño y la plata. Los cartagineses no solo fueron comerciantes excepcionales, sino también grandes innovadores en la navegación. Sus flotas no solo dominaban las rutas comerciales, sino que también se preparaban para la guerra. Sus barcos, rápidos y versátiles, fueron clave para garantizar la seguridad de sus territorios, desde el norte de África hasta las costas de Sicilia y Cerdeña. Esta potencia naval permitió a Cartago dominar el Mediterráneo occidental durante siglos. La política de Cartago estaba encabezada por un sistema oligárquico, donde la aristocracia tomaba las decisiones clave. La élite política estaba fuertemente centrada en la familia Barca, una dinastía que más tarde produciría al más famoso de los cartagineses, Aníbal Barca. Cartago no solo tenía una gran capacidad militar, sino también una administración eficiente y un sistema de alianzas con tribus y ciudades vecinas. Esto le permitió mantenerse como un gigante comercial y militar. Sin embargo, como todos los grandes imperios, Cartago también tenía enemigos. Mientras se expandía, comenzó a entrar en conflicto con Roma, una pequeña república que se estaba levantando en la península itálica. Roma, aunque en ese entonces no era la superpotencia que se convertiría, estaba ganando poder y buscando expansión, lo que la llevó a colisionar con los intereses cartagineses. La Primera Guerra Púnica, 264 a 241 AC, no fue simplemente un choque de armas, sino un choque de civilizaciones. Roma, hasta ese momento centrada en Italia, se vio involucrada en un conflicto por el control de Sicilia, una isla estratégica tanto para los cartagineses como para los romanos. Aunque Cartago era más poderosa en términos de armamento naval, Roma, con su impresionante capacidad para adaptarse, construyó una flota casi desde cero. La guerra fue dura, y en un principio parecía que Cartago dominaría, ya que su poder naval era superior al de Roma. Sin embargo, los romanos demostraron una increíble capacidad para aprender y adaptarse. Crearon un sistema innovador que les permitió competir en el mar, la Corvus, una especie de puente móvil que usaban en las batallas navales para transformar los combates en batallas terrestres, donde la infantería romana podía sobresalir. Este fue un punto de inflexión. Los romanos ganaron importantes batallas navales, y eventualmente, tras años de conflicto, Cartago tuvo que ceder Sicilia y pagar una gran indemnización. Aunque no fue una derrota aplastante para Cartago, este conflicto marcó el comienzo de un resurgimiento en Roma.
Por primera vez, Roma no solo luchaba por su supervivencia, sino que se veía a sí misma como una potencia imperial en ascenso. Cartago, por su parte, aunque derrotada, no se rindió. En lugar de colapsar, se recuperó rápidamente y se centró en reconstruir su poder económico y militar. La paz fue solo temporal, y la historia nos enseña que las rivalidades que no se resuelven bien en el campo de batalla pueden llevar a una confrontación aún mayor. La Segunda Guerra Púnica, 218 a 201 AC, fue el capítulo más dramático de la historia de Cartago. El comandante cartaginense Aníbal Barca, hijo del gran general Amílcar Barca, tomó las riendas de la guerra con una estrategia audaz: atacar directamente a Roma. Aníbal es recordado por su valentía y genialidad militar, y su famosa marcha a través de los Alpes, cruzando montañas nevadas con un ejército y elefantes de guerra, sigue siendo un símbolo de su audacia. Aníbal logró varias victorias espectaculares sobre las fuerzas romanas, siendo la batalla de Cannae en 216 a.C. la más famosa. En esta batalla, Aníbal destruyó casi todo un ejército romano, lo que dejó a Roma sumida en una crisis. Durante años, Aníbal permaneció en territorio italiano, acechando las fronteras de Roma, causando estragos y debilitando la moral romana. Sin embargo, a pesar de sus victorias, Aníbal no pudo tomar Roma. La falta de recursos y la incapacidad para recibir refuerzos suficientes desde Cartago fueron factores cruciales. Mientras tanto, Roma adoptó una estrategia de desgaste. Aunque Aníbal destruía sus ejércitos, Roma seguía reclutando nuevas tropas y adoptando tácticas que finalmente lograrían cambiar el curso de la guerra. Al final, Roma, bajo el liderazgo de Escipión el Africano, lanzó una contraofensiva en África, llevando la guerra a las mismas puertas de Cartago. Aníbal, obligado a regresar a su ciudad natal para defenderla, fue finalmente derrotado en la batalla de Same en 202 a.C. Esta derrota selló el destino de Cartago y marcó el fin de la amenaza cartaginesa sobre Roma. A pesar de la derrota en la Segunda Guerra Púnica, Cartago logró sobrevivir. No obstante, Roma, temerosa de que pudiera resurgir y desafiar nuevamente su supremacía en el Mediterráneo, decidió erradicar por completo el imperio cartaginense. Así comenzó la Tercera Guerra Púnica, 149 a 146 AC, una guerra brutal y decisiva. Cartago, aunque debilitada, aún poseía una gran riqueza y una poderosa muralla, lo que la hacía peligrosa para Roma. La guerra comenzó cuando Cartago, violando un tratado previo, libró una guerra contra el reino vecino de Numidia. Roma aprovechó la oportunidad para intervenir, alegando que Cartago estaba violando los términos de la paz. En lugar de buscar una solución diplomática, Roma exigió que Cartago se desmantelara por completo y se desplazara a un lugar más alejado del mar. La respuesta de Cartago fue negativa, defendiendo su derecho a existir como ciudad independiente. Este fue el último error fatal. Roma, bajo el liderazgo de Escipión Emiliano, asedió Cartago durante 3 largos años. Durante el asedio, los cartagineses resistieron con valentía, pero su situación se fue deteriorando a medida que los recursos escaseaban y la presión romana aumentaba. Los romanos finalmente lograron romper las murallas de la ciudad en 146 a.C. y, tras un feroz combate, Cartago fue destruida. Roma no solo saqueó la ciudad, sino que la arrasó por completo. Los edificios fueron incendiados, las murallas derribadas, y los cartagineses que no fueron masacrados fueron vendidos como esclavos. La destrucción de Cartago fue tan total que Roma hizo todo lo posible por borrar cualquier rastro de su existencia. Se cuenta que se esparcieron sal y piedra sobre las ruinas para asegurar que no pudieran volver a crecer. Cartago desapareció como entidad política, pero el mensaje era claro: Roma no iba a permitir que otro imperio desafiante surgiera en su territorio. Pero, ¿cómo podemos medir el verdadero legado de Cartago, una ciudad que fue borrada del mapa? Aunque Roma destruyó física y políticamente a Cartago, no pudo destruir completamente su legado. Cartago dejó una huella imborrable en varios aspectos de la historia. El comercio, la navegación y las tácticas militares fueron algunos de los ámbitos más importantes en los que su influencia perduró. Cartago fue la cuna de algunas de las mayores innovaciones en la guerra naval. Los cartagineses no solo dominaron el mar,
sino que su capacidad para diseñar y construir barcos de guerra rápidos y eficientes influyó en las flotas romanas en los años venideros. Las tácticas navales cartaginesas fueron estudiadas por generaciones de generales, y el enfoque en la rapidez y la versatilidad sigue siendo relevante en la estrategia militar moderna. En el ámbito militar, la figura de Aníbal Barca sigue siendo una de las más estudiadas en las academias de guerra. Su audacia al cruzar los Alpes con su ejército, y su destreza para infligir derrotas devastadoras a Roma, lo convirtieron en una figura legendaria. Aníbal mostró al mundo que incluso el imperio más poderoso puede ser vulnerable si no se actúa con astucia y audacia. Pero el legado de Cartago no solo reside en el campo de batalla o en el mar. Como imperio comercial, Cartago introdujo importantes innovaciones en la agricultura, el comercio y la economía. Sus rutas comerciales fueron cruciales para el intercambio de productos, y sus avances en la agricultura intensiva ayudaron a impulsar la economía en muchas áreas del Mediterráneo. Aunque Cartago fue destruida, su legado ha sobrevivido de muchas formas, ya sea en la cultura militar, en las técnicas de navegación o en la historia del comercio. En su caída, Roma no solo eliminó una ciudad rival, sino que también integró muchas de las contribuciones de Cartago, llevando ese conocimiento a nuevas alturas. Hoy, al estudiar la historia de Cartago, podemos ver que la grandeza y la caída de un imperio no siempre se deben solo a la fuerza militar. La astucia estratégica, la economía sólida y la innovación tecnológica juegan un papel clave en la creación de un imperio exitoso. Cartago pudo haber sido destruida, pero su legado sigue vivo, tanto en la historia como en las lecciones que nos deja. Gracias por acompañarme en este fascinante viaje al pasado. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para seguir explorando más historias épicas de la historia. Hasta la próxima, exploradores.